caigan en el delito de piratería. Estaba continuando el martes próximo pasado. No, ahí busqué unos resúmenes que hice en algún momento previo al libro y otros que hice ya enriqueciendo. Entonces les dejé 4 documentos de la ahora. Gracias. Ya tienen, que va a ser el contenido del parcial. Entonces, si quieren, nos van a ver ahorita porque hay uno que vamos a hablar aquí en esta clase. El día lunes, De repente nos hacen descuento. yo no puedo entrar porque tenía que empezar. Habría que agregarse en un grupo. Solo que vengan los demás y vamos a hablar de ese tema porque a mí me aparece una hoja, pero no me aparece listar el grupo. Entonces, se llevaron el tema, pero no me veo listar. Eso es para verificar esos extremos. Otra vez que tengo que estar. Gracias. Ahorita está hablando del doctor Ronnie López, el que tiene otro libro de derechos humanos que hace curso. Me dice que las en línea nos pone a exponer. Sí. Ronnie López. Ah, sí. Sí, a nosotros nos tocó también en el primer semestre, ¿va? Está disponible. ¿Y qué clases son falsos y verdaderos? Sí, pero en línea nos tocó. Solo falsos y verdaderos. ¿Cuál? Del examen. No, este está. No, bien. No, bien. Entonces, sí. No, falso verdadero. Ese tiene que hacer un buen trabajo porque aquí en el canal es normal. Ay, no, en serio, están así. Sí, por eso es que este buen trabajo, pues, tampoco es para que sea buena onda, sino. Me da pena y de repente. Ay, No, no. yo también, que la diga eso. En el primer parcial sacó 4. Entonces les asigné, ya estamos en clase, princesa, si quieres habla allá para hablar. Sacó 4 y en el segundo parcial les dejó un trabajo, como ahorita. Pagó hasta un dron para hacer así bien bonito y presentaron bien, ¿no? Y él subsidió con el dron porque quería llegar a zona media por lo menos, ¿no? Y el Martín. Sí. Sí, porque se trataba de un caso de un secuestro. Entonces hicieron todo el rollo de secuestrar a la primera pública, vamos a la máquina, se veíamos presos. Solo en Guatemala pasa eso. Sí, caballo. No, otros han hecho noticieros y vienen a presentar en el video. Hay que ser creativo, ¿no? Porque ya cuando uno ejerce la profesión tiene que ser creativo, aparte de tener conocimiento. Ahora, porque uno hay que crearle las necesidades del cliente, porque hay mucha competencia, hay mucha abogada. Entonces, si uno tiene un cliente, no se trata de formar al cliente, ¿verdad? Pero hay que tener ideas para que le pague más honorarios. ¿Por qué? Pues yo cuando yo le trabajé a Profam, mi puerta de entrada a Profam porque me dieron, bueno, primero que como notario, como abogado, cuando se integra el grupo TACA, contrataron 30 notarios para ir a hacer constar que estaban cerrando todas las líneas aéreas de Centroamérica. A mí me tocó ir a notificar esa taxa que era la ley de Costa Rica. Entonces a mí me gustaba comentar mis casos con mis colegas. Entonces un día me dice un cuate, me dice, vos querés echar a la etnia a la gente, no querés ir a hacer este trabajo, estás en broma. ¿Qué sería la despedida gerente general de Profam en aquel tiempo? Y pero el señor, pero le daban todo, pues o sea, el señor se llevó con esa porque es $1.000.000 de pesos. En la notariado, o sea, de trabajo notariado. Pues después el gerente y los demás gerentes que despidieron, les pagaron todo, pero estaban pidiendo ventajas económicas. ¿Qué las ventajas económicas de acuerdo al artículo 90 del Código de Trabajo? Son aquellas cuestiones que le dan a uno por la prestación de su trabajo. Ahora, si son para la prestación de su trabajo, no son ventajas. Entonces ellos están cobrando café, parqueo, un seguro de vida. Entonces en el seguro de vida los agarré en el cuestionario, le dije, ¿y usted alguna vez hizo uso del seguro de vida? No, porque está vivo. Entonces no era una ventaja económica. Y además, la ventaja económica tiene que ser periódica, general, es decir, a todos los trabajadores. Y solo los gerentes tenían esos privilegios. Entonces,
caso, gané los socios. Y ahí me la jugué porque como estaba entrando, les dije, bueno, ¿saben qué? Le cobro el 18% de lo que ellos no paguen. Pero si les pagan, no dan nada. La moneda al aire. Gané los 11 casos. Pues luego no quedaron satisfechos y volvieron a demandar, pero ahora juntos. Y les volví a ganar. O sea que al final gané el 36% de lo que nos pagaron a ellos. Pero no era juntos, sino cada caso yo iba a terminar. Entonces, empecé a trabajarles a ellos. Pero ahí sacaron ellos a oposición los servicios jurídicos. Ingresó una corporación de abogados y empezaron a hacerle un contrato a ellos. Yo solo llevaba los juicios de sus prevencionados. Pero de repente los abogados empezaron a tener pleitos con uno de los gerentes. Al final le dijeron, miren, ya no queremos hablar de ustedes. Y me dijeron, mire, ¿usted quiere agarrar todo? Sí. ¿Y en qué condiciones? Las mismas que teníamos. O sea, si ustedes estaban pagando a ellos eso, no tienen que pagar a mí. Tampoco voy a ganar yo mi trabajo. Si nada, por retirarme aquí voy a ganar, cobrar menos. Entonces ahí viene lo que les decía, el operativo. El arancel es del año 96 de los notarios. No es un mal arancel, aún hoy todo está más caro, pero nadie lo paga. Entonces ahí se pactó un porcentaje del arancel, en todo oficial. Y aparte, unos honorarios por llegar 1 hora al día a tomar café y galletas, bajo el término de asesoría. Y aparte de eso me daba piloto y vehículo para ir a las audiencias al departamento. Entonces, de ahí ellos compran mucho medicamento. Entonces dije, miren, se les contrata de comprar medicamentos. Porque si el laboratorio incumple una cláusula de penalización. Esa cláusula se pone al final del contrato. Que si no entregan el medicamento en los días pactados, tendrán que pagar tanto de quetzales diarios. No les gustó la idea, ¿no? Y entonces ya ganaban por esos contratos, conforme a lo de la hacer. De ahí me dijeron, mire, pero mejor que pague el cliente los honorarios de la farmacéutica, a mí no me importa que nos paguen, que nos paguen. Entonces ya cada vamos a ver que nos pagamos. Ahí viene lo que les decía de la creatividad. Bien, ¿quiénes son el grupo 11? 11, pero de pena. Ni de pena, somos el 9 en pena. En penal nosotros somos el 11 en penal. ¿Qué somos? Seguro que somos. Ahora aquí con somos el 12. Ustedes son el 9, nosotros somos el 11. Ajá. ¿Con 18 hermanos? Hasta que la próxima que pase es el 11. Ay, no. ¿Qué grupo somos con 18 hermanos? 2. Te falta esta. Eso es de nosotros que tiene que dar ahorita. Oh, para quiénes son. No, hay que ustedes es el tema. ¿Pero qué grupos son ustedes? Pero yo no sé qué pasa. Yo creo que aquí hay un fantasma que se roba las listas, porque ellos tienen el tema, pero yo tengo la lista. Y de ustedes, tengo la lista, pero esa está aquí. Pero ahí. No, de él menos. Y van a ser el grupo 13. Pero denme la ahorita de una vez, así. No la pierdo, que nadie venga aquí porque no se ve, no montaña, pues se la llevaron. Se llevaron el cuerno. 850. Viene ahí. Voy a preguntar si ya otra. 850. Tenemos que ver la lista. Es que sí le pasaron la lista. Fue su mamá. No es el 12, son ellos.
lo había visto. No le dije que estaba entonces, nos faltan 3. Tú tienes 2. Y estos son 11. No sé. Ella no tiene grupo y ella no hace grupo. La hoja ella pensó que el grupo era No. Usted que debía salir hacia el Allá se están armando. 13. Bueno. Aparte de los dos que ya fueron a traer y los que fueron a traer ahorita, en la clase de línea de la semana pasada, el día martes, vimos la fuente de los derechos humanos, que sería el documento 1. Ya me parece que esto sí es un extracto de mi libro, pero ahí sí estoy autorizando yo a fotocopiar. Pero no me estoy beneficiando en nada, solo estoy dando al de las fotocopias. Pero esos infelices que andan pirateando no hay que darles de comer. No, en una ocasión hasta se llevaron a un preso aquí que grabamos con el libro. Entonces queda quedado la propiedad intelectual. Así. Sí. Lo que pasa es que miren, yo sé que ustedes tienen, tal vez no tienen mala voluntad ni mala fe. Ustedes lo que quieren es conseguir material para estudiar. Sí. Pero ellos no, ese es el fin. No. Por ejemplo, hay alguien que tiene, no sé si conoce la teoría de ciencia política. Un señor de apellido La Pola. El licenciado Juan Francisco Flores, que fue decano de la facultad de Derecho Civil, fue magistrado de la Corte Constitucional, ha sacado varios textos. Pues le confió a él que se los hiciera. Y entonces él vendía los extras que había hecho y los de él no los vendía. Entonces él se percató y llegaron a un acuerdo y le agarraron no sé cuántos, pero no se trata de eso. Entonces, porque es un trabajo intelectual. Aparte, porque realmente uno invierte en libros que compra. La mejor librería que yo conozco en castellano se llama Marcial Pons, que queda en Barcelona, España. Yo le he ido al Barça siempre porque cuando me gustó el fútbol español, Hugo Sánchez, un mexicano, jugaba en el Real Madrid, entonces por eso no me gusta el Real Madrid. Y aquí se me gustan los cremas porque mi papá me va al estadio. Estoy atravesado, no importa. Entonces, mi maestría es de la Universidad Autónoma de Barcelona también. Mi doctorado, de ahí lo que ya no terminé mi tesis doctoral por hacer el libro. Si no, la hubiera ido a defender como estaba magistrado en Antigua. El doctor de Matavera es del mismo programa de doctorado, él la fue a defender cuando era magistrado de la Corte, y de ahí sacó los insumos para hacer su tesis. Porque había que estarse como 2 meses en Barcelona con ese tema. Y pues cuando yo estuve en la Marcial Pons, compré como 8 libros, diferentes tratadistas españoles sobre teoría del proceso y derecho procesal. Luego cuando terminé mi libro de teoría del proceso. Luego, con derechos humanos, les hacía la anécdota del ombudsman que fui a Finlandia. Entonces, para justificar mi beca, tuve que escribir un artículo y solo libros en inglés, y una amiga que trabajaba económica me dio su traducción y bueno, tú sabes. Claro. Luego, cuando yo estaba magistrada en Coam, todavía existe un programa que se llama Aula Iberoamericana, que es el Consejo del Poder Judicial de España lo selecciona a uno para ir a estudiar allá. No es que uno sea amigo de alguien de la Corte o que lo manden, no. El Consejo General del Poder Judicial lo selecciona a uno. Y a mí me seleccionaron la primera vez en el 2006. Y fui a Barcelona a sacar un curso de Derecho Mercantil, entonces ahí fue donde la profesión para comprar los libros. Y a hacer mis gestiones para que me extendiera mi título de maestría, que lo tengo y es con pases de ley y toda la cosa. Entonces con eso subí una categoría aquí en la facultad. Está en español y en catalán.
Y luego, por el programa de aula iberoamericana, va a un curso de Derechos Humanos en Montevideo, Uruguay, en el año 2010. Pero aparte de final también de Derechos Humanos. Entonces, es cierto a veces que una beca, que esto y lo otro, pero todo eso lo plasma uno acá. Entonces, esos señores lo que hacen es reproducirlos y todavía los venden más baratos, ¿no? Entonces, por eso es que a uno les molesta la situación, porque al final uno no vive de eso. Si viviera de eso, tendría en aquellos escuros todavía con tarjeta y lo dejaría en una petapa. Bueno, entonces, en cuanto a las fuentes de derecho, pues se les explicaba ese día martes ahí en línea, ¿verdad? Entonces, ustedes son el 11, ¿verdad? Sí. Muy bien. Voy a guardar una. Y pues básicamente las fuentes de los derechos humanos es de donde nacen, de donde se originan. Y por eso ahí se mencionan los convenios, las convenciones, los pactos de derechos civiles y políticos, etc. Por eso hay un trabajo que les asigné, habla de los derechos económicos, sociales y culturales. Y yo tengo un material que cuando este grupo exponga se los voy a hacer llegar, porque por si no lo ponen ellos en el trabajo, que habla de todos los comités que existen en la ONU en relación a ese pacto, específicamente, de derechos económicos, sociales y culturales. Tengo ese bosquejo de todos y tengo también el examen que le hicieron al gobierno de Guatemala en el año 2022, porque yo fui como parte del grupo gubernamental a defender al Estado. Porque siempre son ONG las que dicen que no está cumpliendo Guatemala y obviamente hay que hacer una defensa del Estado. Y fuimos, estuvo muy interesante y tengo ahí ese material, también se lo voy a hacer llegar porque al final yo creo que parte de... hay que compartir la información que uno consiga, pues porque aquí en Guatemala es difícil conseguir ese tipo de cosas si uno no está in situ, como dicen. Entonces ahí se lo vamos a ¿verdad? Bueno, eso sería en cuanto a las fuentes, que ahí pues está bien explicado, ya solo es que ustedes estudien un poquito. Que también lo de los acuerdos de paz es muy somero, porque también hay un trabajo que habla de los acuerdos de paz. Y también algunas sentencias de la Corte Interamericana. Y también, yo creo que esto fue viernes, ¿cierto? Que les hablé de los derechos humanos a través de la historia, que ahí empezamos la historia, la unidad 2, donde hablamos de la Carta Magna de Don Juan Sin Tierra, ¿verdad? Entonces, dentro de... Dentro de esta carta les mencionaba que es donde reconocen el habeas corpus y el principio de legalidad. Puede que se pierdan las babosadas, después se las llevan. Pongan, porque ellos también pues, no ponen sección. Bien. ¿Qué es el habeas corpus? ¿Y por qué en ese periodo de la historia fue necesario tomar la por las separaciones y la casa digamos que esa carta gira alrededor de estos dos vertientes. Primero, eso de las detenciones ilegales, que capturaba a una persona sin que le diera orden de juez competente y la metían en bartolinas, en cárceles que no habían las mínimas medidas de higiene personal. Entonces prácticamente ya están cumpliendo una condena. Entonces por eso es que se regula la exhibición personal o habeas corpus. Y en nuestro país, en las instituciones que han habido, pero la que
interesa esta última, también está regulado. Pero aparte de lo de la Constitución, también está regulado la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Que esta, pues, lo que viene es a desarrollar 3 aspectos para la protección de los derechos humanos. En esta ley está plasmado lo que es el Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos. Por un lado, el amparo, que es una protección a la arbitrariedad del Estado. Sin embargo, en la práctica forense, eso se ha desvirtuado un poco. Porque si es contra la arbitrariedad del Estado, ¿podría el Estado mismo plantear un amparo? No, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo hace? ¿Por qué hacen eso que todo el mundo plantea un amparo? Por la diferencia entre los mismos grupos dentro del Estado. Ah, no, pero ¿qué dice la ley al respecto de eso del amparo? Defiende lo que son de las violaciones constitucionales y las garantías de la... Sí, ¿saben qué pasa? Porque hay uso y mal uso del amparo. Porque la ley dice que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. O sea, puedo plantear amparo por cualquier cosa. Entonces, ¿eso qué ha provocado? Primero, que la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad especialmente estén recargadas en excesivo trabajo. Porque tienen que resolver, porque no se puede rechazar ningún amparo. Que de hecho, mediante el auto acordado que hizo la CC en el 1, no sé qué, de 2013, el 1 de 2013. ¿Por qué hicieron eso? Porque aparte de que en el ámbito de negocios asociativos también había abuso de parte de los órganos jurisdiccionales en otorgar los amparos. Es decir, acá está establecida la competencia, pero había órganos jurisdiccionales que no respetaban la competencia. Había una, pues, todavía está ahí, de Santa Lucía con su Marguapa, que ella le daba amparo a todos los políticos que no inscribían, porque no les daban finiquito. Porque no les daban finiquito. Porque para inscribirse como aspirante a un cargo público hay que tener el finiquito, que al final está mal puesto el nombre, porque es un documento que extiende la Contraloría de Cuentas, que ahora lo puede uno pedir en línea. Se llama inexistencia transitoria. Transitoria. Y un finiquito es algo ya caducó. Pero coloquialmente la gente dice finiquito, así es conocido. Y todo el mundo, voy a tramitar mi finiquito para que me den chance, no sé. Pero se llama constancia de inexistencia transitoria, de no sé qué. Pero, ¿qué pasa? Como es transitoria, yo saco el finiquito y me van a poner una denuncia, ya no tengo finiquito, ya no vale, ya me dejan sin efecto esa inexistencia transitoria, por lo mismo que es transitoria. Pues bien. Pues esta juez, cuando era año electoral, daba hasta 60 amparos y no era competente. Pero no se vaya, digamos, ¿no? En los departamentos especialmente. Pero que antes decían, por las circunstancias lo estiman no innegable, se otorga el amparo provisional y se dignina de conocer y lo eleva no sé dónde para que designe al juzgado competente. Pero ya había cobrado, porque no era gratis tampoco. Pues. Entonces, se hacía mal uso, entonces por eso se echaron el autoacordado. Y entonces ahora ya se quitó eso. Porque no solo en época electoral, por cualquier cosa iban a cualquier lugar que le dieran mucho amparo, entonces cada vez es una cuestión, porque esa era la cuestión del amparo, que no se puede rechazar. Yo no lo mira, esta no tiene ni pie ni cabeza. O como los que presentan los actuales gobernantes, ¿verdad? Que tienen un equipo de abogados, que no sé dónde salieron, de la de Vincho, ¿sabes dónde salieron? El teléfono, no. Estoy apagando. Una niña apagando. Póngalo en silencio. ¿Pagando allí de una vez? Sí, pero sí está silenciado. De acuerdo también, pero. ¿Y hay un acuerdo también? Pues yo que lo pones. Sí, claro. Y ahí también dice que lo llevan a un tribunal.
Si fuera una demanda, era del silencio. No, en este curso soy más tolerante. No, pues, decía eso, amparo contra la discriminación. Sin embargo, agarrándose de ese artículo que dice que no haya el amparo, se haya hecho mal uso del mismo. Porque el mismo Estado presenta amparo y quien le dio sus derechos a ellos. Por ejemplo, algunos de ustedes en alguna ocasión, me imagino, habrán realizado y lo han despedido y ha peleado su instalación. El juez de trabajo por lugar a la instalación, papel. La sala por lugar a la instalación. Y de ahí se van a la sala. Entonces ahí lo que están haciendo es haciendo mal uso y retardando el reinstalar a ese trabajador o pagarle sus prestaciones. Entonces, desde ahí está mal, ¿verdad? Porque el Estado no ¿cómo se va a violar él mismo sus derechos? Por eso hay mal uso del mismo. Y también hay entidades del sector privado que puedan violentar algún derecho, también se puede plantear una acción de amparo. Por ejemplo, alguna entidad que haya algún conflicto por algunas acciones o cuestiones así que ya no haya cuestión en la vía ordinaria, pues pueden plantear un amparo. O también el lío que tenía el año pasado, el Comité Olímpico, que había una directiva, había otra, y mientras tanto sucedió los deportistas, luego mediante una resolución de la CC arreglan esa situación. El ciudadano va a Ginebra a pasear y dice que él fue a arreglar el tema y que puede ganar medalla. Bueno, luego lo importante ahí que es el habeas corpus o exhibición personal. ¿Y por qué razón quedó plasmada en la Constitución y en esta ley? Una razón política de nuestro país. ¿No? Vuelve a sonar otro punto visto directamente. Que los de aquí, ¿para qué tienen teléfono? No, pues, lo que sucedió en nuestro país durante el conflicto armado que duró 37 años, había muchas detenciones ilegales. No había una orden de juez competente, alguien porque andaba protestando por alguna, especialmente por el aumento del pasaje, era que se daba en ese tiempo mucha protesta, que de 5 centavos subía a 10, quemaban buses, etc. Entonces, mucha gente que era capturada en las protestas, a veces no se habían estado. Entonces la familia planteaba un habeas corpus, nadie resolvía nada, no estaba en ningún lado. Entonces, o estaba, pero no daban acceso a los órganos jurisdiccionales en esos sitios para determinar si efectivamente estaba ahí o no. Y luego había personas que efectivamente sí habían sido capturadas en flagrancia o bien con orden de juez competente, pero estaban sufriendo vejámenes, los estaban torturando, malos tratos, etc. dentro de los cárceles. Ya no hay conflicto, pero caer preso en estos tiempos es complicado. Es complicado porque ya las cárceles siempre son complicadas, pero ahora están peor que nunca. Porque ahora por el tema de las pandillas, el crimen organizado, etcétera, y llega alguien ahí que no tiene plata, tiene que hacer talacha, ¿no? Y la talacha es que tienen que limpiar los baños de todo el mundo, con los pies, con las rodillas, con las manos, etc. Y a veces en las instrucciones le dicen a la familia que si no hay una determinada cantidad, lo van a estar golpeando. Entonces se ha complicado bastante. Como les digo, siempre había problemas, pero en otras épocas había jefes de grupo, de sector, que ellos controlaban un poco, no había tanto abuso. Ahí todo es plata.
Si uno tiene la mala suerte de caer, si quiere Bartolina de concreto, ni siquiera con colchón, perdón, catre de concreto, sí, con colchón, tanto. Ya con colchón, tanto. Ya con sábana, tanto. Y tanto semanal, pues, no de una sola vez. Entonces, aunque haya habeas corpus y todo ese tipo de situaciones, no se pueden cubrir. Pero también hay otra situación que tiene que ver la comunidad internacional. La comunidad internacional da apoyo a través de las diferentes agencias de Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU, etc. Pero meten toda la plata en el inicio de un proceso penal, de un problema, de un delito, etc. Invierten en capacitar a los defensores, que no está mal. En capacitar al Ministerio Público a los jueces, no está mal. Pero ahí se da toda la plata. Y ya cuando la gente está detenida, ahí ya no hay ningún apoyo, ninguna ayuda. Y el Estado tampoco destina mucho presupuesto para estos menesteres. Entonces, al final, el sistema penitenciario viene siendo como el patito feo del sector justicia, porque nadie lo apoya, nadie hace nada. Entonces, eso provoca esas situaciones. Pero aparte también, se ha dicho, pues me imagino que algo habrá de razón, y que lo que sucede es que las altas autoridades de gobernación, no estoy señalando a nadie, es que es lo que se escucha, a veces les ponen cuotas. Le dicen a alguien, te voy a poner de director de pavón, pero me tienes que dar tanto semanal. Entonces, ¿cuánto de dónde lo vas a sacar? De los presos, de los líderes. ¿Y los líderes de qué no van a sacar? De los otros. Entonces, mientras existe esa corrupción, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Entonces, hay gente que dice, no, que la corrupción, sí es cierto, pero si nos vamos a cuando estuvo la entidad de las 5 letras, ¿a qué se dedicaron ellos? Solo a perseguir a los políticos, a los empresarios, para elevar a esa señora que quería ser presidenta. Pero nunca se preocuparon de lo que pasaba en el sistema penitenciario. Lo único que investigaron una vez, no fueron ni ellos, creo que fue la boda. Cuando mataron a Gerardo, y fue la boda, y también cuando fue lo de los muertos de Pavón, la operación Pavo Real. Esa es la acción de fumado, la operación Pavo Real. Entonces, hasta ahí, tampoco combatieron el narcotráfico. Entonces también, si va a venir un ente internacional que nos ayude de veras a combatir esas cosas donde hay corrupción, pero si no ahora lo hacen, entonces la cosa en lugar de minorar se incrementa, lamentablemente. Bueno, eso era en cuanto a la exhibición personal. Y la constitucionalidad o inconstitucionalidad, ¿en qué consiste, compañero? Usted no lo oye el punto que me iba a dar de la otra. La violación de un delito. ¿Ah? La violación de un delito. La ley. La ley constitucional. Inconstitucionalidad es algo que está en contra de la Constitución. La ley constitucional. Mire, pues, cuando estaba esta misma entidad que les mencionaba, se preparó una reforma constitucional que, si uno la veía detenidamente, estaba mala, porque quería ser como es en muchos países de Sudamérica, en España, que por una parte está la Corte Suprema y por otra parte está el Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial es pues decía que ellos que hicieron, fueron a meter presión al gobierno que se cambiara la ley de la carrera judicial y le echan a andar, entra en vigencia, pero esa ley es inconstitucional. Lo cual decir en su comunidad ¿Qué ley dice? la ley de la carrera judicial. Entonces la echan a andar y era inconstitucional porque les decía algo a ellos, se inventaba un caso y a Mariscal Zamora. No, ni a Mariscal, ni estaba Mariscal. No, en ese tiempo no tampoco. No, tampoco no puede existir porque así cuando empezó a agarrar todos los contratos. No, mire, pues el origen real es este. Cuando está el caso de la línea, había una abogada que era la intendente de asuntos jurídicos de la SAT. La pobre estuvo una semana en la carceleta. Una semana. En la carceleta. En la carceleta, ahí Total. donde se bañaba, no es donde bañaba. Baño sí hay, pues, pero
las 24 horas, imagínense, una mujer que era una funcionaria que al final si cometió un delito pues se juzgaba, pero eso fue una tortura, una semana. Entonces, mal que bien, me da culpa yo integrar ese corte. Hablamos con el ministro de la Defensa y con otras autoridades para que se habilitara un espacio para que ya no se diera eso. Que estuvieran ahí un día, pues, pero no una semana. Entonces, por eso es que nace Mariscal y Matamoros. Para eso. Luego lo editaron porque ya fue cárcel VIP. Pero por lo menos el dinero original fue por eso. Hay esa injusticia que se cometió contra esa abogada. Esa fue la situación. Pero que pero fue bueno que tenía bastante que hablar. Mire, pues solo siempre ahorita para que. Entonces, ve, ya me dejaron la hoja en otro lado, no que de ello, pues. En el folder que es, no la dejaron. Bueno, luego el 13 es lo que hablamos el día martes, gracias. El día martes y el 4 es el que vamos a ver el día martes, ahí en línea. ¿Cuál quieres? Si no, no, bien. El 4. Porque todo, mire pues, lo que pasa es que todo, mire, es que cállense, es que no. El día martes hablamos de la Revolución Francesa, de creación de derechos de ciudadanos y la ciudadana y bla bla. Ahora vamos a hablar de las revoluciones, el día martes, que es el último de estos documentos, pero igual entran todos. Lo que pasa es que nosotros ya se los había explicado. El de Juan Cintera se los empecé a explicar por el live spot y todo, porque fue el día martes, hacemos en línea, entonces para complementar un poquito por la importancia, pero en este caso lo miramos el martes. Si nos dio el tiempo lo cubrimos el martes, si no pues terminamos el viernes, y si no terminamos martes y ya viernes ya no, ya el lunes empiezan los parciales. Y esto sería las hojas y esto el primer parcial. El primer parcial.